este 24 de marzo nos convoca a recordar una fecha de consecuencias trágicas en nuestra memoria colectiva. Memoria, verdad y justicia son tres palabras que identifican la lucha por los derechos humanos llevada a cabo por madres, abuelas y tantas otras organizaciones comprometidas que instalaron la necesidad como Estado de conocer el pasado, de conocer nuestra historia para no repetirla, inmortalizada en aquella frase "nunca más", formulada, como recordamos, en el juicio de las juntas militares y que titula una de las páginas más negras de la historia argentina. Así nos encontramos hoy en un sistema democrático que luego de 38 años ininterrumpidos no está exento de complejidades y que nos obliga a resaltar el valor del Estado constitucional de derecho y de la convivencia democrática y el de los derechos humanos como piedra fundamental de todas nuestras instituciones. La Universidad Nacional de La Pampa aporta no solo formación profesional y conocimiento en su comunidad, sino también el compromiso militante de los distintos claustros, la avidez de los más jóvenes por informarse y formarse, y estrecha su abrazo para todos aquellos y aquellas que fueron víctimas de la última dictadura cívico-militar. En el marco de las actividades que nuestra universidad se encuentra realizando en la Semana de la Memoria, tenemos el agrado de contar hoy con la presencia de Gustavo Veiga, un reconocido periodista y escritor, autor del libro Deportes, Desaparecidos y Dictadura, que trae a la luz otro capítulo de la etapa más oscura de nuestro país y que hace foco en uno de los rasgos quizás más desconocidos de la dictadura. Veiga pertenece a una familia de comunicadores comprometidos con el deporte, hace un rato hablábamos justamente de ello, y que ejercieron y ejercen la profesión con una profunda convicción con la verdad. Tenemos el agrado también de contar con la presencia de Rodolfo Rosengart. Rodolfo es profesor de Educación Física, nació en Buenos Aires, aunque ya es pampeano me parece Rodolfo, ¿no? Desde 1990 y durante varios años se dedicó a la práctica deportiva y se formó como docente en el Instituto Nacional de Educación Física de la capital. En las últimas 3 décadas se dedicó a la formación de profesores y profesoras en el Instituto Superior de Educación Física de General Pico, del cual fue fundador y director, y realizó su licenciatura en la Universidad de La Pampa y allí luego fue profesor. Hoy, desde una situación de jubilado docente, enseña en el posgrado en diversas universidades. Finalmente, te damos la bienvenida, Gustavo, a nuestra casa y sabemos que tu experiencia trasciende lo estrictamente deportivo, abarcando el campo de la política, la investigación, la docencia y las relaciones internacionales. Sabemos del esfuerzo que conlleva movilizarse y estar presente hoy en medio de esta pandemia, pero queremos ser parte también de este mensaje en un día tan especial para todos y todas los argentinos y argentinas. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias a las personas presentes, autoridades de la Facultad de Ciencias del Decano, que tenemos la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas, por supuesto, a militantes de los distintos derechos humanos que hace un rato desde la plaza aquí presente también marcharon y que hoy nos están acompañando. Y al personal de la Secretaría de Bienestar Universitario por el trabajo realizado. Agrego también a los muchachos y chicas del CEPA, de nuestro Centro de Producción Audiovisual, que hoy está también acompañándonos para poder permitir que esto sea posible. Y en especial agradecerle a Rodolfo y Gustavo por acompañarnos hoy. Muchas gracias. Gracias. Bueno, buenas noches a todos, a todas. Bueno, para mí es un enorme honor estar aquí acompañando a Gustavo Veiga, periodista del cual hemos leído tantas veces, tanto tiempo, a presentar entre nosotros un libro que me parece de un gran valor, entendiendo que además este libro comenzó hace muchos años, esta es una tercera edición,
y que realmente veíamos que está enriquecida y ampliada, esto seguramente lo va a comentar Gustavo, pero que tiene un valor fundador a principios de los 2000, cuando todavía este tipo de reuniones y este tipo de celebraciones no estaban bien vistas. Era muy difícil ponerse del lado de la justicia en relación con la época de dictadura. Todavía el miedo rondaba entre nosotros. Quiero agradecer a Oscar, que me ha invitado a participar, a tener esta gratísima experiencia, a Verónica, la vicerrectora, que ha tomado el riesgo de invitarme. Quiero saludar también a uno de nuestros primeros exalumnos, Seferino Martínez Almudévar, que está compartiendo aquí, hoy director de Deporte de la provincia, a Raquel Barabachi, que nos ha señalado un camino en la lucha. Yo solamente vengo a acompañar como persona vinculada de alguna manera al mundo del deporte, al mundo de la educación física, al mundo de la docencia, y me parecía interesante rescatar dos cosas. Primero, lo que significa, me parece, un periodismo que construya memoria. Sabemos que el oficio del periodista es trabajar con el presente absoluto, de alguna manera, ¿no? Es decir, el presente es el objeto del periodista. Pero también sabemos que el presente que vivimos está constituido por nuestro propio pasado y el pasado de lo que nos rodea, por nuestra propia historia. Todos somos productos de una historia. La única manera de definir quiénes somos, qué queremos y hacia dónde vamos es reconocernos en el pasado que nos constituye. Nosotros, los que venimos del campo de deporte, educación física, tenemos que reconocer este esfuerzo como el caso de Gustavo y de otros periodistas que también han trabajado en la misma línea, de ayudarnos a marcar caminos que hacen a la construcción de la memoria, por lo tanto, la posibilidad de la justicia. Ojeaba en el libro y me comentaba Gustavo hace un ratito la cantidad, por ejemplo, de jugadores de rugby desaparecidos. Y digo, esto seguramente no es casual. Porque, a ver, podríamos pensar, ¿por qué el rugby es el deporte que tiene más desaparecidos en la Argentina? Y casualmente es un deporte que nos ha traído tantas preocupaciones en estos últimos años. Rugbyers que patotean, que asesinan chicos, rugbyers que desprecian a lo popular y desprecian a las personas que se supone no son de la élite, y sin embargo han sido tan golpeados en la época de los desaparecidos. Acá en el deporte se están jugando muchas otras cosas y el rugby seguramente está en disputa, como tantos deportes, que en la idea del acceso democrático al deporte, que tiene que ver con el acceso a derechos, también está en disputa, y seguramente muchos del mundo del rugby que provienen de la élite seguramente no están dispuestos a compartir. De alguna manera, los rugbyers desaparecidos y asesinados son un precio que la sociedad ha pagado por la búsqueda de la democratización del deporte también. Otro dato que me parecía relevante es que Gustavo narra entre las biografías de los desaparecidos a Eduardo Requena, el gallego, de Córdoba, que fue futbolista de su ciudad, pero que también es reivindicado como uno de los mártires del gremialismo docente en la Argentina, ya que era, en su momento de su desaparición, no solo era futbolista, sino que era miembro del comité ejecutivo de la CETERA y desapareció en Córdoba, y de alguna manera estas dos perspectivas de pertenencia deben llamarnos la atención. Dicho esto, señalaba que la cantidad de deportistas que acá Gustavo señala, vos ponías acá una cantidad, 220 deportistas. Y también tenemos que decir que en la época de la dictadura y en los tiempos inmediatamente anteriores, porque la represión no empezó el 24 de marzo, 816 trabajadores de la educación también desaparecieron. Entonces también yo señalo, junto con los deportistas, el homenaje a los compañeros docentes desaparecidos.
En el libro se hacen múltiples referencias a las relaciones entre el deporte y la sociedad, y no casualmente, ¿sí? Como decía recién, muchos deportistas han sufrido, pero también muchos clubes se han asociado. En el libro se menciona, por ejemplo, la película La Fiesta de Todos. No sé si ustedes recordarán, después del Mundial, año 79, una película para mostrar que el pueblo argentino estaba todo contento y unido detrás de las banderas del ser campeones, ¿no? Y yo me acordaba de una película anterior, de muchos años antes, que fue producida por el régimen hitleriano, por la directora Leni Riefenstahl, la película Olimpia, una de las películas más importantes en la historia de los documentales, la primera que promociona Juegos Olímpicos, el año 36, ustedes recordarán, los Juegos Olímpicos de Berlín, el año 36. Y en esa película también se presenta un pueblo alemán hospitalario, pacífico, con la voluntad de acoger a todos los extranjeros y hacer una fiesta del deporte. Y el deporte como el que unificaba al pueblo alemán. Solo 3 años después, ese mismo país, con ese pueblo pacífico, alegre y disciplinado, desencadena una de las masacres más importantes que tiene la historia de la humanidad, produciendo en la Segunda Guerra Mundial 60 millones de muertos. Un genocidio solo parecido al que se produjo en el continente americano con la conquista europea entre el siglo XVI y XVIII. Gustavo nos relaciona el Mundial del 78 con los Juegos Olímpicos hitlerianos del 36 y con el Mundial de Mussolini el año 34 en el fútbol. Y en los 3 casos ganaron los equipos locales, ganaron los equipos de los dictadores. ¿Será casualidad? En los 3 casos, decíamos, la gente compró el mensaje de paz, compró el mensaje de unidad, de armonía. El mundo empezó a ver con mejores ojos esos países que estaban cuestionados justamente por la persecución de los derechos humanos. Sin embargo, parecía que a partir de estos eventos se deslegitimaba las denuncias en todo el mundo, cosa que pasó claramente en la Argentina, aún con las resistencias que muchos argentinos seguían haciendo en la Argentina, en el exterior, incluso muchos extranjeros que incluso vinieron, el caso de los jugadores de hockey y de fútbol de Holanda, que en el mismo año 78, tanto los jugadores del Mundial de Hockey, que se hizo unos meses antes del Mundial de Fútbol, denunciaban y estuvieron participando en las marchas de las madres, y los jugadores de fútbol de Holanda también tuvieron una actitud de denuncia. Ahora, mientras tanto, Videla, Masera y Agosti fueron declarados socios vitalicios del Club River Plate en el año 78, y tardaron 18 años en sacarle esa condición, porque una averiguación, una investigación. Esto lo explica bien Gustavo en su libro. No me parece menor, digamos, ¿no? Esto de... En el año 78, después del Mundial, el pueblo argentino fue galardonado por una asociación internacional de defensa en contra de la violencia en el deporte, conducida por el príncipe Reiniero de Mónaco. Fue galardonado porque era un pueblo de paz, porque se portó muy bien en el Mundial. Es decir, galardonaban la sumisión y el abandono de cualquier resistencia posible frente a lo que estaba ocurriendo en la Argentina. En ese sentido, pido disculpas por cierta autorreferencia, pero voy a hacer valer desde algún lugar personal mi lugar aquí. Yo pertenezco a la misma generación que Gustavo, y que me formé. Digamos, yo digo, siempre soy un sobreviviente por partida doble de esa época. Quizá era un poco chico para haber sido un protagonista suficiente en la represión del 76 al 78, y me pasé por unos años de haber sido convocado para la Guerra de Malvinas. Ambas situaciones provocadas por el mismo grupo de genocidas. Ahí en el medio, yo ingresé
a la educación superior, me formé en el Instituto Nacional de Educación Física de Buenos Aires, en esa época, que queda muy cerquita de la cancha de River, entre la cancha de River y la Escuela de Mecánica de la Armada. Y a mí me tocó, como estudiante de primer año, en el año 78, participar del Mundial, trabajando en el Mundial. En la cancha de River, estuve ahí en todos los partidos, trabajando. Fuimos convocados porque aparentemente los estudiantes de allí nos portábamos muy bien, éramos confiables, para poder estar acompañando ese evento con distintas tareas que nos tocaban. Más allá de las anécdotas puntuales, tengo que decir que en la época en que yo estudié educación física, claramente el mensaje que nos daban a nosotros como estudiantes era el del disciplinamiento de los cuerpos, el de la actividad deportiva y la educación física como un lugar donde había que obedecer, aprender a obedecer a la autoridad. Salíamos casi todos los días, por ejemplo, a hacer formaciones alrededor de la bandera, a la orden de algún jefe que nos daba una locomoción militar. Una educación física que en ese momento respondía a estos criterios de competitividad, separación genérica, valor absoluto de la autoridad. Yo cuando egresé en el año 80, 81, antes esto, y poco podíamos hacer en esa época como militantes. Algunos de nosotros tratábamos de unir en la vida estudiantil, con la militancia, con el deporte, ¿sí? Y la verdad que se hacía muy difícil. Nosotros hicimos una revista estudiantil, por ejemplo, y intentamos hacer una reunión de estudiantes de educación física, y me acuerdo que me llamaron de la dirección del instituto en este tono de: vení, te queremos cuidar. Tené cuidado porque te están buscando. En ese momento era difícil, la verdad que el miedo nos contamina a todos. Y el miedo se naturaliza y el miedo pasa a formar parte de la vida cotidiana. Y no nos dábamos cuenta. Después de muchos años nos vamos dando cuenta de cómo el miedo nos permeaba toda la vida cotidiana. Pero yo tengo claro que dije cuando terminé de mi formación y empecé a trabajar en escuelas y en clubes, dije: esta educación física, esta vida deportiva no la quiero yo. No es esta la que merece nuestra gente, nuestros niños, nuestros jóvenes. Hay que hacer otra. Y paso muy rápido y digo, a los años 90, que yo me integro aquí a esta provincia a trabajar en el Instituto de Educación Física, convocado por un club, el Club Pico Fútbol. Ahí intentamos trabajar justamente con un modelo absolutamente diferente. Y tengo que decir que, así como la gente en el Mundial, después del Mundial fue a saludar a Videla, como señala Gustavo, como un acto que queda en nuestra memoria colectiva, también nosotros, para poder trabajar, y esto a lo mejor acá alguno de mis exalumnos que es testigo puede dar cuenta a lo mejor de lo que costó empezar a trabajar también en esta provincia, que se supone cuando llegué acá me dijeron: esto era una isla, acá no pasaba nada, no hubo represión, acá no hay miedo, estábamos todos bien. Esto se decía cuando yo llegué. Claramente esto no ha sido así, y además se ve en las resistencias a modificar la relación de los niños y jóvenes con su cuerpo en relación con la educación física y el deporte. Y la resistencia que entre nuestros propios colegas hemos tenido para poder generar una educación física no sexista, por ejemplo. No centrada en la competencia, sino en la posibilidad de cooperar con otros y aprender juntos. Bueno, nada, cierro con esta idea. Entiendo que la memoria, verdad y justicia requiere de investigar el pasado, revisarlo. Requiere formular proyectos que no ignoren justamente el recorrido anterior, sino que nos incluyan, y saber que nosotros hemos sido conformados allí, con ese pasado. Y que la democracia no es un estado de gracia, ni tampoco es un estado definitivo. La democracia solo tiene sentido cuando se lucha por la democracia, y esto significa ampliación de derechos. Así que yo celebro que la universidad hoy genere este espacio. Agradezco nuevamente la invitación y quiero saludar y felicitar a Gustavo Veiga, que nos
la verdad que nos ilustra tanto con estas historias que me parece que tenemos que tomarlas cada uno de nosotros y difundirlas, hacerlas conocer a todos, porque estos son fundadores de la democracia de nuestro país. Nada más, muchas gracias. Buenas noches a todos, a todas. Quiero agradecer a la Universidad Nacional de La Pampa por esta invitación, que realmente me gratifica y reconoce de alguna manera un trabajo que a lo largo de los años llevamos a cabo. Utilizo la primera persona del plural porque, como digo más de una vez, las historias que están en este libro no son de nadie en particular, nadie se puede apropiar de ellas, tomaron vida por sí solas. En todo caso, el papel que me tocó a mí cumplir fue el de compilador, investigador, y aquel que fue juntando y tratando de completar esos trazos aislados de perfiles deportivos, políticos, educativos de los deportistas desaparecidos. Para mí, realmente acostumbrado a viajar por el interior, en algún momento mencionaron a mi padre, Bernardino, que murió en el año 79. Yo aprendí a disfrutar de muy chiquito, acompañarlo en viajes al interior del país, cuando él recorría las peñas que lo invitaban para que hiciera una recreación de los goles que relataba o de algún round de boxeo que transmitía. Y seguramente, aunque no lo recuerdo específicamente, estuvo acá en La Pampa. Hoy hablaba con Gustavo Rodríguez, que me recibió muy bien y me llevó a hacer un recorrido por esta ciudad que no conocía. Es la primera vez que vengo. Mañana voy a ir a Pico, donde sé que está Raquel. Pensaba encontrarla mañana. En algún momento la vi hoy y le quiero dar un abrazo porque fue para mí muy importante en uno de los artículos que publiqué hace unos años sobre su historia como perseguida política durante la dictadura. Entonces, digo que estar acá para mí es algo muy lindo, que me estimula a seguir pensando de que todo este recorrido que, como les decía, vengo haciendo desde muy chico, acompañando a mi viejo por el interior, es una continuidad. O sea, a mí me invitan para el 24 de marzo, para cualquier otra fecha, a hablar de los compañeros desaparecidos. Es un acto que ha sido un acto reflejo. O sea, yo inmediatamente acepto, voy y trato de hacerme un lugar en la agenda que tengo, que está vinculada al periodismo, a la docencia y a alguna otra cuestión doméstica, tratándose de que tengo muchos hijos, tanto como 5. Y bueno, les reitero mi agradecimiento como universidad en la persona de Oscar. El agradecimiento a Rodolfo también acá por el comentario que hizo sobre mi libro y a todos ustedes. Y bueno, ya de alguna manera poniéndome en situación y en este 24 de marzo, que tiene una significación muy grande y que incluso durante el gobierno anterior intentó en algún momento correrse como fecha del calendario de feriados nacionales. No debemos olvidar, entre otras cosas, eso. Este 24 de marzo tiene una significación tan grande en términos colectivos como sociedad, y nos permite reflexionar sobre un montón de cosas que, bueno, varias de ellas ya se han hablado acá, y nos permite de alguna manera recrear estas historias de compañeros desaparecidos que yo deliberadamente les digo, porque los periodistas, ¿qué hacemos? Trabajamos con insumos que son los datos, a través de fuentes que pueden ser bibliográficas, orales, documentales, escritas de todo tipo, que ahora se ampliaron al mundo digital.
y construimos sentido en torno a esos datos. O sea, con lo cual incidimos sobre la subjetividad de las personas y, de alguna manera, establecemos referencias y visiones en torno a la historia, revisiones, que en el caso del trabajo que está sintetizado en este libro y que también acabamos de pasar y ver un capítulo de la miniserie basada en el libro, tienen esa actitud deliberada en mí de haber establecido, a partir del deporte, que es una actividad humana que tiene una capacidad enorme para amplificar historias, y ahora les voy a decir por qué, o seguramente ustedes deducirán. El deporte me permitió a mí, que si bien en página 12, donde llevo 22 años, ingresé en octubre del 98, me permitió una continuidad en un medio como ese de contar estas historias e investigarlas sucesivamente, y también lo hice con compañeros desaparecidos que no eran deportistas. Seguí el tema, por ejemplo, por citar un caso que no tiene que ver con el ámbito del deporte, de los compañeros trabajadores de lo que la dictadura militar llamó o dio a entender bajo la denominación de la serpiente roja del Paraná, que era todo ese cinturón de fábricas que iban de Campana, Zárate, hasta Villa Constitución, Rosario, donde desaparecieron muchos compañeros precisamente porque los entregaban los jefes de personal de las empresas, y eso lo pude investigar para algunos artículos. Digo que esa subjetividad que uno va desarrollando y construyendo a lo largo del tiempo en el deporte, me di cuenta, y producto de la historia personal, porque yo vengo de una familia donde sí hubo periodistas, como dijo Oscar acá, uno de mis hermanos ejerce la misma profesión, mi padre por supuesto que sí, pero también hubo muchos deportistas y militantes políticos. Quiero compartir con ustedes una breve historia personal. Hoy yo recibí por WhatsApp un video muy breve de un compañero de militancia de mi primo, Horacio Mérega. Horacio, hijo de una hermana de mi papá, fue secuestrado en el año 76, después lo mataron en Villa de Lina, provincia de Buenos Aires. Era un militante montonero, había estudiado en el Nacional Buenos Aires, y hoy realmente me emocioné cuando un compañero de militancia de él, y acá fíjense la relación con el deporte, hijo de un ex juez jurado de boxeo, íntimo amigo de mi papá, que pasó noches y noches de Luna Park, mientras mi papá estaba al borde del ring relatando alguna pelea de boxeadores célebres, como Monzón, Licolino Loche y seguramente algunos de los tantos boxeadores pampeanos que pasaron por el Luna Park. José Pepe Stern, el padre de Marcelo, que hoy me manda el video por WhatsApp, lo recuerda a mi primo con una foto de él al lado, como compañero de militancia y como amigo. Yo a Marcelo no lo veo desde los años 70, sí estoy en contacto con uno de sus hermanos, el hermano menor, que se llama Eduardo. Así que todo tiene que ver con todo se relaciona, y los personajes de estas historias es como que están en un diálogo continuo, donde aparecen historias en esa línea de continuidad que yo fui descubriendo a lo largo del tiempo, que me permitió, por supuesto, un medio como el diario, abordar de manera permanente y sistémica, donde, por supuesto, tengo la libertad de abordarlas todo el tiempo. La última salió publicada hoy en página 12 y tiene que ver con un acto de desagravio que en el club Boca Juniors, que está jugando esta noche un partido de la Copa Argentina, se tomó la decisión de quitarle la condición de socio honorario a uno de los genocidas que encabezó la Junta Militar, Cívico-Militar de 76. Emilio Macera era socio honorario de Boca desde el año 72, producto de un reconocimiento que el club durante la dictadura de Lanusse le había hecho a una serie de funcionarios de ese régimen cívico-militar. Entonces, en función de estas historias que hemos ido completando, recreando, con la colaboración inestimable de muchas madres, padres, hermanos,
familiares, compañeros de equipo, compañeros de militancia de esos deportistas desaparecidos, yo encontré un sentido y un modo de transmitir que el deporte se encargó de amplificar por sí solo, sin que yo lo convoque. Y tal vez en esto encuentre un punto de contacto con un trabajo que hicimos allá por el año 85-86 en el Sindicato de Periodistas, en la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, que era una institución que nacía como fusión de dos viejos sindicatos, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires y la Asociación de Periodistas de Buenos Aires. Ahí hicimos un trabajo que terminó convirtiéndose en un libro como este, que se llama Con vida los queremos, y es la historia de casi un centenar de periodistas, trabajadores de prensa, desaparecidos, asesinados antes y durante la dictadura, porque no nos olvidemos, como se dijo acá también, que hubo organizaciones paramilitares que tenían connivencia del Estado para desarrollar sus políticas de persecución, secuestro y muerte de muchos militantes populares. Desde la AAA, la Alianza Anticomunista Argentina, hasta la CNU, que actuó en el ámbito universitario, la Concentración Nacional Universitaria, sobre todo en las ciudades de Mar del Plata y de La Plata, cuyos jerarcas, los que quedaron vivos, fueron llevados a juicio. Entonces, digo que desde el deporte, esa actividad que uno abrazó desde chico, practicándolo de modo federado, como en mi caso, en el marco de una familia de deportistas, se explican de alguna manera por qué yo elegí escribir estas historias y elegí escribirlas desde el rol de periodista deportivo, aunque me dedico también a otras temáticas. En estas historias yo puedo decirles que me he encontrado con sorpresas que son producto de esa construcción y revisión continua que tienen estos temas a lo largo de los años. De hecho, como se dijo también acá, este libro tiene 3 ediciones. La primera en 2006 había conseguido, producto de mi trabajo y de la cooperación de algunos colegas que han escrito historias también para este libro, están resumidas en un capítulo. Teníamos algo así como 25 deportistas hace 15 años. Después en el 2010, en la segunda edición, llegamos a 35, un poquito más, pero siempre persuadidos de que había más casos. Definitivamente, y con el transcurso de los años, imagínense, de 2010 a 2019, pasaron casi 10 años, y la cifra creció a 220 casos confirmados, comprobados, de deportistas federados, que no en todos los casos llegaron a tener un papel destacado en un plantel superior, en la primera de un equipo, o se destacaron a nivel internacional siquiera. Pero tomamos como parámetro que hayan tenido una continuidad en una disciplina o en dos, porque hay deportistas que practicaron más de un deporte de manera federada. Yo voy a detenerme en 2 o 3 casos nada más, porque podría estar hablando de ellos horas. Y esos deportistas llegaron a ser 220 producto de esa búsqueda, que en definitiva, casi 10 años después de la segunda edición del libro, nos fijamos con uno de mis colaboradores, tal vez el principal, Santiago Menichelli, que es un periodista muy joven, cuya relación conmigo nació de ese flujo en donde uno interactúa a veces como periodista que escribe en un diario y el lector que a uno lo aborda en tanto esa persona, ese sujeto que consume lo que uno escribe en definitiva. Y bueno, un día me pidió conocerme, tomar un café. Bueno, de ahí nació una comunión de intereses y de ideas para trabajar estos temas. Me ayudó en el libro y producto de su búsqueda, la mía y de algunos colegas que nos acercaron el dato preciso, conseguimos juntar 220 casos. Estoy seguro de que hoy hay algunos más, no demasiados más, pero algunos más aparecieron en este año y medio, casi 2 años que llevamos de transcurso entre la salida del libro a mediados del 2019 y marzo de 2021.
En esas historias aparecen casos que digo, uno se fue enterando con el tiempo y producto de las búsquedas, pero podría mencionar 2 o 3 casos como les dije, y uno es la coincidencia en tiempo y espacio de 2 desaparecidos, futbolistas los 2, uno de La Plata, estudiante de arquitectura, no voy a hablar solo del periodista o del deportista o del estudiante, porque digamos, yo siempre comento que estaban hechos de una sola pieza. El compromiso político fue el motivo por el cual los detuvieron, los desaparecieron, intentaron borrarles su identidad y que fueran un nombre olvidado en la historia. No fue su entidad como deportistas. Más allá de que hay un antecedente, y lo quiero compartir con ustedes, porque los más jóvenes seguramente no lo conocen, y que habla de esa continuidad, palabrita que yo sigo repitiendo, porque en el año 55, 1955, 21 años antes del golpe de Estado, del 76, hubo otro golpe de Estado, la autodenominada Revolución Libertadora, que Rodolfo Walsh resignificó con otro título, Revolución Fusiladora, que persiguió sistemáticamente a deportistas por su condición de tales. Hubo una comisión de revisión de las actividades deportivas previas al golpe de Estado del 55, una comisión con número y todo, porque esos militares y esos civiles que derrocaron a Perón llevaron adelante a través de la Comisión 49. Yo escribí un artículo hace muchos años, tal vez como 15, en página 12, que titulé La nefasta Comisión 49, porque esa comisión revisó la historia de deportistas que se habían identificado con el peronismo, desde los campeones mundiales de básquetbol del año 1950, que fueron perseguidos solo por identificarse con el peronismo, e incluso castigados y llevados ante un tribunal donde se les aplicaron penas que después fueron levantadas de a 99 años de no poder practicar el deporte. Pascual Pérez, un boxeador campeón del mundo, también fue perseguido e intentado por ese régimen cívico-militar borrarse su historia, su trayectoria deportiva. Mari Terán de Weiss, una tenista que terminó suicidándose, también identificada con el gobierno de Perón, y tantos otros deportistas. Osvaldo Suárez, no me quiero olvidar de otro caso, entrenador de un deportista desaparecido como Miguel Sánchez, muchos años después. Osvaldo Suárez, ganador de la San Silvestre, una célebre carrera que se corre en San Pablo todos los fines de año, triple campeón de esa prueba, no pudo ir a los Juegos Olímpicos del 56 en Australia porque se lo impidió la Revolución Fusiladora. Y eran sus Juegos, podía haber ganado una medalla olímpica. Y eso provocó que desde el 55 hasta el 2004, no ganáramos una sola medalla de oro hasta que en los Juegos Olímpicos de ese año se consiguieron 2 medallas, la de básquetbol de la generación dorada y la de fútbol en 2004. De manera tal de que hay una relación de permanencia en el tiempo de esta persecución que primero se dio de modo deliberado hacia los deportistas y después, durante la dictadura cívico-militar del 76, hacia los militantes que habían practicado deporte, como Adriana Costa, que está en el libro, una chica que no solo, y los que están en el ámbito educativo y docente lo van a saber entender, no solo reunía 2 requisitos que a veces o muy difícilmente van de la mano, que hacían de ella una definición de lo que fue como persona, de lo que es como persona. Siempre en el Colegio Balmoral de Lomas de Zamora era elegida sistemáticamente todos los años como la mejor compañera por sus compañeritos de colegio. Y al mismo tiempo tenía un nivel sobresaliente porque todas las materias las aprobaba con 9 o con 10. Adriana, jugadora de hockey, que integró la selección argentina, que jugó en el Club Lomas Athletic de Lomas de Zamora, desapareció en el año 78, en los días previos al Mundial.
Y en un centro clandestino de detención, el Vesubio, se encontró, no sé si llegaron a verse ahí, estimo que no, pero se encontró precisamente con uno de los jóvenes que ustedes veían ahí filmados y estaban en el momento que hicimos la proyección, que integraba el equipo de La Plata Rugby. Mariano Montequín, capitán de ese equipo de los años 70, campeón de un 7, de un torneo de 7 en el rugby, que también se juega no solo de 15. Mariano militaba con Adriana en el mismo partido. Ahora, yo nunca pude saber hasta hoy si se conocieron o tenían el ámbito de militancia en el mismo lugar, dentro de lo que era el Partido Comunista Marxista-Leninista. Pero Adriana terminó con Mariano y yo me enteré, producto de la investigación para la miniserie, que habían estado en el mismo centro clandestino de detención. Lo cuenta en un testimonio una detenida desaparecida que después logra salir de ese centro clandestino y que brindó su testimonio para la miniserie. Ella me ratificó que habían estado los dos ahí. Conocí a Mariano de la Plata y estuvo en la misma celda detenida con Adriana. Es más, pensaba, Cristina Torti, a ella me refiero, docente, dirigente gremial de la provincia de Buenos Aires, Cristina pensaba que iba a salir Adriana, y sin embargo Adriana no salió, la que salió fue Cristina. Bueno, así como esas historias hay un montón de casos, les decía hace un rato, de los futbolistas que terminan apareciendo en una foto del libro, Carlos Rivada de la ciudad de Tres Arroyos y Antonio Pioboso de La Plata. Antonio, jugador de fútbol de Gimnasia Esgrima La Plata, llegó a Primera División y jugó 3 partidos en 1973. Carlos Rivada, jugador de fútbol de Huracán de Tres Arroyos, también llegó a la Primera División y ambos integraron el mismo equipo. ¿Cómo me entero de eso? Cuando aparece una fotografía donde están los dos integrando un equipo de Huracán de Tres Arroyos en el año 74. Bueno, en definitiva ese es mi trabajo, ese ha sido el producto de una investigación que lleva ya bastante tiempo y que seguramente voy a seguir haciendo por lo largo de los años, incluso cuando me jubile, deje el periodismo y me dedique a escribir algún libro más. Porque me he dado cuenta, y con esto cierro, y después quisiera que ustedes, si tienen alguna pregunta, participen, digan su testimonio. Incluso me gustaría que acá desde La Pampa y desde la Universidad Nacional, de la Universidad Pública, que yo soy parte de ella en La Plata y en la Universidad de Buenos Aires como docente, que en la Universidad Pública, que es el ámbito propicio y que felicito porque yo no sabía que acá se ha propuesto este lugar, esta casa de estudios como escenario para los juicios de la subzona 14, esta universidad que también ha sido querellante impulsando los juicios de la misma área represiva de la dictadura cívico-militar. Es el ámbito, decía, propicio para que estas historias se sigan investigando y en particular las que ocurrieron acá con algún, no solo los que están en los pañuelos del artista plástica que compartió con nosotros su obra. Perdóname si ahora no me acuerdo el nombre, pero estás ahí en primera fila. Raquel, tocaya de Raquel Barabachi. Digo que tal vez entre ellos haya algún deportista también. Y el deporte, y ahora voy a cerrar con el hecho de por qué digo que amplifica las historias. Porque producto del trabajo de muchos familiares, compañeros de militancia, amigos, en el ámbito educativo, deportivo, en el ámbito de la militancia, por supuesto, han permitido que otros jóvenes, que incluso son nacidos después de la dictadura, después del 83, empezaran a investigar y a tomar en sus manos el compromiso militante de descubrir no solo deportistas, sino también a socios e hinchas en los clubes, organización nuclear, organización madre como sociedades civiles sin fines de lucro, de lo que es ese ámbito, así como la universidad lo es para la educación, en el club también se educa, porque en los clubes hay universidades, en los clubes hay institutos terciarios de enseñanza vinculados, como decía Rodolfo, con algún modelo deportivo. En los clubes hay escuelas de educación inicial, de educación secundaria.
y podría mencionar Vélez Sarsfield, por nombrarlos de la ciudad de Buenos Aires, Lanús, club del que soy socio con mucho orgullo, que tiene un proyecto de defensa de las sociedades civiles sin fines de lucro. Y en ese ámbito, muchos socios e hinchas tomaron estas historias para avanzar en una construcción de subjetividad que es la que me habla a mí de que hay un nuevo sujeto, hay un nuevo compañero o compañera que va construyendo memoria a partir del trabajo que hace desde ese órgano fundacional que son los clubes nacidos a fines del siglo XIX, principio del siglo XX, por militantes socialistas, anarquistas, comunistas, radicales. No había peronistas porque en esa época el peronismo como movimiento de masas no había nacido, pero sí había de las tantas otras militancias. Y yo creo que por eso, porque el organismo y el espíritu fundacional, el origen de esos clubes, tiene que ver con una tarea de inclusión que ha permitido a lo largo de los años que se tomara conciencia que esas mismas instituciones deportivas jamás van a ser producto del mercado como se entiende hoy en el mundo del fútbol, al deporte como una franquicia, al deporte como una sociedad anónima, donde viene un capitalista con determinado nivel de ingresos y plantea el deporte solamente como un negocio, donde jamás se podrían llevar adelante este tipo de actividades. No es por nada que en la universidad pública y no tanto en la privada ocurran hechos como este que estamos viviendo hoy. No por nada en los clubes que son sociedades civiles sin fines de lucro podamos seguir construyendo memoria. Casos puntuales. Dije el de Boca, plantaron un árbol en una institución que durante 3 mandatos de Mauricio Macri y 2 de Daniel Angelici jamás habían tenido visibilidad los temas vinculados a la memoria, la verdad y la justicia. Pero hoy podemos decir que hay un árbol, un jacarandá que se plantó en la cancha de Boca, atrás, donde está el playón de entrada del club, que en River, como dijo Rodolfo, se sacaran los nombres de los integrantes de la Junta Genocida ya hace muchos años, producto del esfuerzo y la denuncia de un docente, dirigente de CETERA, como fue Requena, el docente cordobés, integrante de la conducción de la CETERA, el profesor Alfredo Bravo, detenido desaparecido, que cayó en manos de Ramón Camps en la provincia de Buenos Aires, torturado y después liberado, que llegó a ser incluso diputado durante los primeros años de la década del 80. Producto de él, en River y del trabajo de algunos socios, se pudo sacar a Macera, Videla y Agosti de la condición de socios honorarios. Como en Argentinos Juniors, otro club de donde surgió Diego Maradona, se pudo sacar de esa condición también a Suárez Mason. Producto de estas luchas y estas construcciones, se consiguió que una carrera como la carrera de Miguel, que ojalá podamos traer, lo hablaba con Gustavo Rodríguez hoy, la podamos traer a La Pampa. La carrera de Miguel nació en Italia, fíjense qué curioso, en el año 2000, producto de una iniciativa de un periodista italiano, Valerio Piccioni, y después se replicó en la Argentina desde 2001 en adelante, y hoy de manera ininterrumpida y más allá de la pandemia. La carrera de Miguel hasta tiene un premio que en buena hora se le otorgó hace menos de un mes, el premio Conex, que es de una fundación conocida que premia las trayectorias en el ámbito académico, en el ámbito de la ciencia, en el ámbito del arte, en el ámbito de la cultura y en el ámbito del deporte también. Se han hecho muchas cosas. Se ha puesto a la cancha de hockey del Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo, el CENARD, el nombre de Adriana Costa, esta jugadora de hockey que yo mencionaba hace un rato. Hay una placa ahí que reconoce la historia y la trayectoria deportiva de Daniel Shapira, el único tenista desaparecido que terminó en la ESMA y por quien se instituyó el Día Nacional del Profesor de Tenis en la Argentina por una votación del Congreso. Podría nombrar algún otro caso que tengo acá. Bueno, ni que hablar de las campañas por la recuperación de los nietos que todavía siguen buscando las abuelas, a la que se sumaron
los futbolistas profesionales de la selección nacional, cuando a menudo estamos acostumbrados a ver que muchos no tienen compromiso. Yo quiero reivindicarlos en esa faceta de que se sumaron a las campañas de búsqueda de abuelas. Otro caso que tiene vigencia en los últimos 2 o 3 años, la restitución de la condición de socios de aquellos asociados desaparecidos en los clubes. Empezó Banfield, el club de fútbol, como pionero y lo siguieron Estudiantes de La Plata. Ahora lo hace Racing, lo van a hacer River y Boca de manera conjunta. Fíjense todas las cosas que se han hecho. Y esto fue producto de que, como en un juego de capas geológicas, un hecho se fue sumando al otro y hemos ido profundizando la búsqueda. Y la forma de intentar completar las historias de los deportistas desaparecidos. Digo yo, para redondear, una búsqueda deliberada, consciente, que uno como periodista fue poniendo en práctica a lo largo de los años, porque tengo ese origen de deportista, de familia, que siempre abrazó el deporte porque tuvimos la posibilidad de hacerlo, en una familia de clase media, de pagar la cuota de un club. Hubo clubes, quiero decirlo, esto no lo tenía pensado comentar, pero hubo clubes que también desaparecieron en la Argentina. Y yo fui deportista federado de un club que ya no existe más, donde hoy por lo menos, en parte de ese espacio físico está el Instituto Romero Brest de enseñanza del profesorado de educación física. Ahí estaba el club YPF, de los trabajadores de yacimientos petrolíferos fiscales, que tenía básicamente rugby, que yo jugué, hockey y fútbol, no mucho más. Era un club de los trabajadores de YPF. Ese club no existe más, y así como él desaparecieron otros, algunos de rugby, otros de disciplinas diferentes. O sea, la dictadura significó eso, no solo la desaparición física de militantes que desaparecieron por su compromiso político con la época que les tocó vivir, que nos tocó vivir, sino que también, de alguna manera, por ser deportistas, y por eso tras esa línea de continuidad entre los deportistas perseguidos durante la década del 50 por la dictadura de Rojas, de Aramburu, de Lonardi, y que después, 21 años más tarde, de alguna manera siguió la persecución y la muerte de muchos deportistas, no por el hecho de ser deportistas, que sí se había tomado esa atribución casi, yo creo que sin antecedentes prácticamente en la historia, no solo de América Latina, sino de la humanidad toda, porque hubo perseguidos deportistas en la dictadura hitlerista que mencionó Rodolfo, en la dictadura franquista, en la dictadura de Mussolini, y se utilizó el deporte, tengo que decirlo, desde el punto de vista técnico, cinematográfico, de manera impecable, porque Leni Riefenstahl, sobre cuyos trabajos Olimpia yo utilizo como docente, hizo un trabajo impecable desde el punto de vista técnico. Les sugeriría que vieran cómo en un plano secuencia o en un plano fijo, ella toma las imágenes de Hitler siempre con la multitud abajo y el genocida más grande de lo cualitativo que dio la historia de la humanidad, tomado en un plano superior, filmado de espaldas con la multitud abajo. Él es el hombre, el sujeto que la directora construye su imagen a partir del vínculo con las masas, pero siempre en un plano superior. Muchos de esos planos están hechos con la multitud abajo y él detrás, de espaldas, casi como una figura endiosada, llevada al estadio de un personaje cuasi mítico. Así se construyen también los liderazgos, y así se construyó en la dictadura de la Argentina, la última dictadura, siempre decimos, se construyó sentido a partir de la utilización del deporte con el Mundial 78 como emblema. Entonces no podemos quedarnos callados
en estos temas, ni mucho menos. Y yo realmente me siento feliz cuando veo muchos periodistas jóvenes que me piden una entrevista, me piden un dato, me dicen, bueno, como ayer un periodista que ni conozco, yo me especializo en boxeo, Gustavo, ¿me podés dar una mano? ¿Hubo deportistas, boxeadores desaparecidos? Le digo, sí, por supuesto, 3. Uno de ellos, campeón panamericano, uruguayo, que desapareció en la Argentina, que era militante de Tupamaro. Esa historia está en el diario Página 12 y yo tuve la suerte de poderla escribir y darle visibilidad. En definitiva, lo que está en el libro es la suma de historias dispersas que de otro modo jamás hubiera juntado porque estaban sueltas en la era digital en Internet. Antes en algún recorte impreso de un diario como Página 12 o algún otro medio que las tomó o algún medio donde yo circunstancialmente escribí alguna historia, como pudo haber sido una revista que ya no existe más. Imagínense buscar una revista que ya no existe más, como Un Caño o el Diario de las Madres. Entonces cobraron más fuerza y más sentido al haberse agrupado en este libro y al haber estado en la miniserie. Bueno, y que otros tomen la posta para mí es importantísimo, de manera tal de que quería compartir así en un recorrido, en un vuelo rasante, muy rápidamente algunas de ellas, y me gustaría que ustedes ahora, si les interesa saber algo más, lo pregunten. Me encantaría escucharlas y agradecerles sobre todo su presencia acá y decirles que si Rodolfo Walsh, ajedrecista, también considerado por mí deportista desaparecido porque jugaba al ajedrez en el Club de Ajedrez de La Plata, que está ahí en el centro, y fue socio de Estudiantes de La Plata. Si Rodolfo Walsh decía que había que dar testimonio en tiempos difíciles, lo escribió en su carta célebre a la Junta, ¿cómo no vamos a dar testimonio nosotros en este tiempo donde se supone que tenemos las garantías democráticas, aunque muchos gobiernos se encargaron de pisotearlas? Tenemos las garantías democráticas de poder estar acá libremente contándonos cosas, intercambiando historias. Entonces creo que siempre hay que dar testimonio de estas historias y como siempre también tenemos que decir 30.000 compañeros desaparecidos, presente, ahora y siempre. Ahora y siempre. No, agradezco tu invitación para contarte 2 episodios que vinculan al deporte con la represión. El primero yo entendía que es la única institución deportiva intervenida por la dictadura militar del país. Quizás vos puedas verificar si esto es así. Aquí sucedió eso con el Club de Estudiantes. Pagó el pecado de albergar, de convertirse en una especie de refugio de actividades culturales y haber dado albergue a una reunión de militantes y compañeros que despedían a otro compañero que estaba por viajar a la Unión Soviética. El Club Estudiante intervenido a poco de 24 de marzo de 1976. Y la otra cuestión que quería comentarte es que verás cuando leas los nombres de los pañuelos en la pared que está el nombre de Emilce Magdalena Trucco. Emilce fue un claro ejemplo de la coordinación represiva que desmiente la pregonada agilidad de La Pampa en el mapa represivo nacional, porque fue buscada por el capitán Amarante primero en Ralicó, su localidad de origen, y luego aparece incinerada en el baúl del coche de Von Bernis. Emilce fue precursora y jugadora del club de fútbol femenino de Realicó y pagó por esa osadía que se trasladó luego a su militancia política.
Emilce está desde hace muchos años en nuestros corazones, ahí está en la placa, y hace mucho tiempo adquirió cierta notoriedad nacional porque a Yelén Puyol le regaló un recuerdo en una página de Página 12 este año, hará 1 o 2 meses. Bueno, eso era lo que quería contarte. Muchas gracias por compartirlo. Acá tomé nota de la historia de la compañera para ver si podemos hacer algo, porque Página 12 ahora, a partir de las políticas que se han dado en buena hora sobre temática de género, nosotros estamos dándole mucha importancia a toda actividad deportiva que practiquen las mujeres, y hay un par de compañeras valiosas que se ocupan de eso y les voy a contar para que puedan investigar un poco más la historia y en ese caso pedirles a ustedes ayuda para recrear la historia de Emilce. ¿Alguna consulta más? Sí, me quedó lo de... Quiero aprovechar esto para decir algo en relación con el tema del fútbol femenino. Efectivamente, Emilce Truco de Relicó, que representó a su escuela, ¿sí? Intentó, en una época donde el fútbol femenino era algo muy mal visto, ¿verdad? Hoy por hoy, hoy miraba algunas imágenes de futbolistas de clubes, futbolistas, tenemos que decir futbolistas femeninas, y lamentablemente lo decimos así, cuando son varones no decimos futbolistas masculinos, ¿no? Sin embargo, las chicas jugando al fútbol están mostrando, creo yo, un perfil mucho más ligado a los derechos humanos. Digamos, el fútbol me parece que con la incorporación, la masificación y la comprensión social de que el fútbol es un derecho para todos y todas, me parece que está ganando un espacio muy interesante para gestionar derechos. Y las chicas vienen mucho más empoderadas, no solo con su condición de mujer en esta sociedad donde hay que pelear tanto el espacio de mujer, sino además como deportistas y como futbolistas en particular. O sea, creo que la mujer llega al fútbol y quizá Emilce haya sido en ese sentido, como decía acá el compañero, una adelantada y haya pagado a lo mejor en parte eso también. Pero me parece que la llegada de las mujeres a la práctica del fútbol y una práctica reconocida y valorada socialmente implica un acto político de primer nivel. Me parece que ahí no lo podemos negar. También, por ahí se puede agregar también la figura de Manuel Negrín, de aquí de Santa Rosa, que se fue a Bahía Blanca con su familia y después allí se trasladó, bueno, se vinculó con el PRT y murió en Tucumán, en manos de Jacinto Arauz. Disculpe, tiene razón. Y que murió en manos del ejército en el año 75, es decir, antes del golpe. Y también el caso de Roberto Los Hertales, de General Pico, que jugaba en el Club Social Independiente y que se fue también a La Plata y allí fue asesinado a partir de su actividad sindical. Y que por ahí son casos que me facilitaba, bueno, Norberto Aschini, aquí, a quien agradezco también esta información que me brindó. Y que incluso algunos tienen ya publicaciones en Página 12 u otros periódicos. Con respecto a los homenajes en los clubes de fútbol y en esto de la reparación y la construcción de memoria, destacar lo que se hizo en River en el año 2008, donde se hizo la otra final, donde la cabecera estuvo con la bandera de los 30.000 que marchamos. Tuve la suerte de poder estar con las madres y las abuelas en ese lugar y fue extremadamente emotivo, donde también participó el Flaco Spinetta, Quique Pessoa, un excelente periodista, hizo, digamos, toda la presentación, y ahí estuvo René Hausemann con las madres. No fueron muchos de los mundialistas, pero sí hubo presencias muy sentidas,
y fue un homenaje muy bonito, sobre todo teniendo en cuenta que por el 2008 todavía no había demasiados homenajes en ese sentido. Así que reconocer al club como la grandeza que tuvo de abrir esas puertas para esa jornada ese día. Nada más que eso. Muchas gracias, Raquel. Te saludo. Ahora te voy a saludar. Me voy a acercar para ahí. En esa jornada, un domingo, yo me acuerdo, fui a cubrir el hecho para el diario. Y es una de las notas que más recuerdo. Como dijiste vos, estaba el flaco Spinetta. Yo estudié en el mismo colegio de él, secundario, aunque después fui a otro colegio, cambié, ahí en el Bajo Belgrano. Y no me olvido nunca de esa marcha que arrancó de la Exesma y fue con la bandera hasta la cancha de River, en ese lugar donde convivieron durante unos años el terror y a pocas cuadras un mundial de fútbol. Me acuerdo ahora de cuando en una charla en la Exesma hace ya unos años, Miriam Lewin, que estuvo detenida ahí, la periodista, contó algo que me estremeció, que fue cuando aquel partido con Perú del 6-0 en Rosario, en el Mundial 78, ella tuvo que verlo con los represores al lado, pues se acuerdan que sacaban a las compañeras y los compañeros los sacaban a la calle, incluso, o sea, una cosa kafkiana casi, de una cuestión incomprensible hasta dónde puede la degradación humana llegar a una situación como esa. Y me acuerdo que contó cómo vio el partido al lado de Astiz, estando adentro de la Exesma. Y bueno, hay demasiadas historias para que las sigamos investigando. Y hay algo que me olvidé, que también está en el libro, que es las historias de la contracara de esas víctimas del terrorismo de Estado, de los compañeros desaparecidos, que son los represores que fueron deportistas, y en algunos casos célebres. Porque hubo también deportistas de primer nivel, con solo mencionar alguno, a los más veteranos y veteranas, por ahí les suena el nombre, y a los que les gusta el fútbol más, Edgardo Andrada, el Gato Andrada, fue el arquero de la selección argentina, de la primera de Rosario Central. Pelé, en el año 69, el famoso gol número 1000, con el que se autopromocionó durante años, Pelé, se lo hizo a él, jugando en el Campeonato de Brasil. Y como agente de inteligencia, él estuvo vinculado a los grupos de tareas que en la provincia de Santa Fe seguían y desaparecían gente. Estuvo imputado en la causa de Cambiaso y Pereira Rossi, no sé si se acuerdan, los últimos desaparecidos en democracia, casi a fin, sí, exactamente, durante el 83. Yo estaba en el diario La Voz en esa época y era el tema casi omnipresente. Así que también están en este libro y es bueno recordar que aún hoy hay algunos que siguen desconociendo que integraron los grupos de tareas. Como un técnico de fútbol que fue futbolista también, Juan de la Cruz Cairús, que entró encabezando un grupo de tareas a la casa de la familia Aredes, Luis Aredes, intendente de Ledesma, allá donde está el feudo de los Blaquier. Bueno, con lujo de detalles yo esa historia la pude reconstruir y la escribí en el diario gracias al aporte de Ricardo Aredes, uno de los hijos de Luis, que es compañero mío en sociales en la UBA, en la facultad. Él es trabajador no docente de la facultad. Se acaba de recibir hace poco, creo que en comunicación o en trabajo social, ahora no me acuerdo la carrera. Bueno, y Ricardo reconstruyó la historia y fue testigo, siendo un pibe, de cómo Cairús, futbolista, técnico de fútbol, hasta hace no mucho, integrado a los grupos de tareas y aún lo desconocen. Cairús, que fíjense, ¿por qué tiene valor esto? Cuando fue a trabajar a Salta, a un club que es bastante conocido, de los más importantes de la provincia, Gimnasia y Tiro de Salta, tomando la historia que habíamos investigado, un abogado de Salta, vinculado a organismos de derechos humanos, lo denunció y perdió el trabajo, tuvo que renunciar en ese club.
donde había sido contratado. Así que miren si no es importante seguir investigando estas historias. No. Gracias a ustedes.